¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Soy Maximiliano Espejel. Gracias, como siempre, por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate, que esta noche vamos a hablar de la herencia y también de los pendientes a 109 años del inicio de la Revolución Mexicana. Son muchos temas los que tenemos que analizar, porque en medio también de los festejos y también de los discursos para muchos, la revolución que comenzó en 1910 es un proceso todavía inconcluso. Aunque trajo consigo la Constitución que actualmente nos rige, lo cierto es que quedan todavía muchas deudas y muchos pendientes. Persisten además los altos índices de pobreza, de desigualdad, de inseguridad y también la falta de oportunidades. Diversos sectores siguen sumamente inconformes. Uno de ellos, y lo hemos visto esta semana, es el sector campesino, que en estos momentos además mantiene un bloqueo en la Cámara de Diputados en demanda de mejores recursos y más oportunidades. Vamos a ver. Nos sentimos ofendidos y nos sentimos agraviados en el ejercicio de los derechos constitucionales que tenemos. Eso por un lado en la parte actual, pero también haciendo un poco de historia, los caudillos revolucionarios y líderes abanderaron distintas causas para mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas en nuestro país en aquel entonces, además también de los pendientes de esa época. Ahora nos tenemos que enfrentar también a nuevos retos. Quizá, sí, uno de los que más lacera a nuestra sociedad es el tema de la seguridad. Es un ámbito en el que las Fuerzas Armadas juegan un papel protagónico y sumamente importante, tal y como lo hicieron también hace más de un siglo. Y hoy, así refrendaron su compromiso con el actual gobierno. Escuchemos. Los militares de tierra, aire y mar no buscamos beneficios personales ni protagonismos. En su gobierno se nos han encomendado nuevas tareas y las hacemos porque sabemos que esos esfuerzos están encaminados a la transformación de México que usted dirige. Y bueno, también esta noche hablaremos de los personajes que son pilares o que fueron pilares de la Revolución Mexicana. También la participación de las mujeres, la población indígena, los líderes y caudillos, así como de otros elementos que hacen de este movimiento un proceso transformador, en palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar también lo que dijo al respecto. No podemos hablar de una cuarta transformación si no sabemos que han habido tres. Repito, la independencia, la reforma y la revolución. Y la Revolución Mexicana fue todo un acontecimiento. Bien, para analizar este tema, hacer un poco de historia y de análisis, esta noche me acompañan en la mesa de debate y análisis. Primero empiezo presentando al doctor Juan Carlos Olmedo. Él es profesor, investigador del TEC de Monterrey y también especialista en historia y de cultura de nuestro país. Profesor, muchísimas gracias y bienvenido. Max, mucho gusto. Al contrario, muchas gracias. También está con nosotros la maestra Noemí Juárez. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor Juan Pablo Aguirre. Él es investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Doctor, también muchísimas gracias y bienvenidos a los tres a la mesa. Muchas gracias. Vamos a empezar. Empiezo contigo, maestra Noemí, sobre el legado que dejaron las mujeres en la Revolución Mexicana. ¿Cuál fue el papel que tomaron las mujeres en esa época y que todavía podemos decir que se ha rescatado o de alguna manera dentro de este análisis se ha perdido? Claro. Mucha de la participación que desarrollan las mujeres tiene que ver con el sistema educativo que se abre en el Porfiriato. En este periodo, las escuelas normales empiezan a surgir y dan una opción educativa a las mujeres. Muchas de estas mujeres empiezan a participar como maestras y va a ser esta formación académica la que después les va a dar la herramienta para seguir luchando por los derechos políticos y sociales y políticos. Inician entrado el siglo XX, por ejemplo, tenemos organizaciones o clubes antirreeleccionistas en San Luis Potosí desde 1901, es decir, 10 años antes de que inicie nuestro proceso revolucionario. 9 años aproximadamente, sí. Muchas de estas mujeres inician con el Partido Liberal Mexicano, con el magonismo. Es el caso de la emblemática Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, en las que empiezan a participar como periodistas de acción y de oposición. Muchas de ellas terminan presas por la dictadura de Porfirio Díaz porque empiezan a demandar derechos para los trabajadores, para los mineros, etcétera. Estas mujeres que a través de la propaganda van a empezar a formar clubes antirreeleccionistas, como el caso
clásico de Carmen Cerdán, que van a empezar a formar estos clubes antirreeleccionistas en Puebla, como el Luz y Progreso, como las Hijas de Cuauhtémoc, presididas por Dolores Jiménez y Muro, van a estar en la propaganda, se van a adherir al maderismo y un tanto decepcionadas por el cauce que va llevándose a cabo en este proceso, van a empezar a perfilarse, por ejemplo, en el zapatismo. Tenemos el caso de Dolores Jiménez y Muro, que va a ser una mujer de más de 60 años, que va a aparecer en esa fotografía emblemática donde está sentados Francisco Villa y Emiliano Zapata en la silla presidencial en Palacio Nacional, que muy pocas veces vemos, ¿no? Vemos a la figura de Villa y de Zapata, pero justo detrás de ellos, a la mitad, está Dolores Jiménez y Muro, una mujer que también a través del periodismo redacta el promario de lo que va a ser el Plan de Ayala. No solamente van a ser estas mujeres a través de las letras y del periodismo y de la acción las que van a participar en nuestro proceso revolucionario, más allá de la imagen que tenemos de las soldaderas, aquella mujer como extensión del soldado que va caminando con la tropa, que va llevando el alimento, que va llevando al hijo, pues tenemos a las mujeres que participan como soldados, como mujer soldados. Muchas de ellas se van a tener que enfrentar a la necesidad de adquirir una identidad masculina para poder luchar como soldado y para poder tener un grado como o dentro de la tropa. Y como coronelas tenemos vastos ejemplos, tanto en los ejércitos del norte como del sur. Del sur, por ejemplo, María Esperanza Chavarría, que es coronela, Rosa Padilla, que también tiene su grado de coronela, Rosa Bobadilla, que ella llega y se le certifican 168 acciones de guerra por Genovevo de la O. Llegó a comandar a 1.500 hombres. También tenemos el caso emblemático de Amelio Robles, que se incorpora a la revolución siendo Amelia Robles, una mujer de Xochipala, Guerrero, que inicia la gesta revolucionaria del bando zapatista, pero una vez terminada su gesta o su participación dentro del proceso revolucionario, va a pasar los siguientes 70 años todavía adoptando ese papel como varón, como el general Amelio Robles. De hecho, si nosotros localizamos su expediente, no va a estar dentro de las veteranas de la revolución, sino va a estar dentro de los veteranos. Secretaría de Defensa Nacional le reconoce el papel como el coronel Amelio Robles. Entonces, tal vez estaríamos hablando dentro de uno de los primeros casos documentados de un caso transgénero, porque, como te decía, es el travestismo estratégico de estas mujeres que muchas veces para poder acceder a la tropa y a tener un grado, pues tenían que transgredir su feminidad y hacerse pasar, como el caso de Petra Herrera, que ahorita muy mencionado por el nombre de la locomotora que está en el Zócalo, que tenía que hacerse pasar como por Pedro Herrera, lo mismo Ángel Jiménez, que era Ángela Jiménez, etcétera. Y bueno, algo también muy simbólico y muy importante es que pues muchas de estas mujeres son las que aportaban todo el vasto alimento para las tropas. Caso zapatista, que recordemos que era una tropa de pueblo, que era un pueblo en armas, pues muchos de los vínculos y muchos de los apoyos se dan a través de estas mujeres que estaban participando dentro del alimento, como espías, como correos, que conectaban tanto el norte con el sur. Por ejemplo, el caso de Noriega, que era una mujer que llevaba la correspondencia entre Villa y con Zapata. Tenemos mujeres que conectaban la zona zapatista de Morelos con Chiapas. Entonces, si nos damos cuenta, pues no solamente eran como aquellas actividades que tradicionalmente consideramos que era la alimentación y el cuidado de los hijos, sino teníamos mujeres tanto en la propaganda, en las armas y alimentando a las tropas. De esta manera, doctores, como yo lo veo y que hace un gran análisis la maestra Noemí, creo que parte de esos pendientes, y me gustaría también escuchar su punto de vista y tener esta lectura, que los pendientes que todavía nos deja de alguna manera la revolución es que el papel de la mujer, papel protagónico, por lo que nos cuenta la maestra en este momento, protagónico de alguna manera, o por lo menos a la par de los personajes masculinos, se sigue relegando, sigue estando detrás actualmente con diferentes procesos democráticos, económicos, políticos, y creo que ese podría ser tal vez uno de los pendientes que todavía tendríamos que atacar o que revisar, de lo que posiblemente no evolucionó o no se trató de una manera prudente en ese entonces. ¿Cuál es su lectura al respecto, doctor? Sí, desde luego. Yo creo que este es uno de los temas, ¿no? Tú mencionabas al principio una serie de temas. La Revolución Mexicana fue verdaderamente un cambio de régimen, ¿no? Que viene, tendríamos que hablar primero también no de una sola visión de una revolución mexicana unida, mitificada, en donde hay un solo objetivo. Hablamos de varias revoluciones, incluso la lectura de dos revoluciones, una social y una política, quedaría incompleta. Yo creo que son diferentes revoluciones que surgen a partir de un contexto que tiene que ver con el fin del porfiriato. Y el fin del porfiriato tiene que ver con causas sociales, políticas, económicas, incluso temas internacionales que están en la agenda del inicio
del inicio del siglo XX. Entonces, desde una mirada, yo creo que la transformación que se cristaliza en la Constitución de 1917, a pesar de que en esta Constitución no participan delegados villistas ni zapatistas, se recuperan muchas de las demandas de los caudillos, incluso a pesar de que el mismo Carranza no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que van a terminar acordándose como artículos de la Constitución. O sea, queda el texto escrito, pero finalmente 1917 marcará pues la creación de la Constitución como un documento normativo. Sin embargo, la lucha armada no termina ahí, claro, ¿no? Una de las grandes preguntas de la historia es cuándo termina la Revolución Mexicana, ¿no? Hay quien la termina en el 17, hay historiadores que la terminan en el 19, ¿no? Con la muerte de Zapata, con la derrota ya prácticamente definitiva de Villa, con casi el fin de Carranza, aunque va a morir al año siguiente. Hay quien la extiende todavía el periodo de la década de los 20, ¿no? Los gobiernos de los sonorenses, y hay quien la lleva hasta la llegada del gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Hasta 1934. Y dentro de su trabajo de investigación, ¿cuál considera usted que es el término, la fecha correcta para el término de la revolución? A mí me parece, yo considero que 1929, que además también coincide con el fin de la Guerra Cristera, que es el último levantamiento, la última guerra civil, que de alguna forma es heredera de la Revolución Mexicana. No es una de las causas iniciales de la Revolución, pero es heredera de la Revolución. 1929 también es la fundación del partido oficial, por llamarlo, del Partido Nacional Revolucionario en 1929, que evolucionará hasta el PRM y después al PRI, y que es como un primer intento formal ya de terminar la lucha de caudillos y pasar al cauce de las instituciones a partir del 29. Coinciden también un montón de elementos en este periodo entre el 29 y el 34. Es el último momento en que un presidente electo es asesinado, ¿no? La muerte de Obregón después de su reelección, de su intento de reelección. Bueno, gana la reelección, pero muere antes de tomar posesión. Viene este periodo que le llaman el maximato, que quizá mis colegas coincidirán en que también es como un valor sobreentendido y malentendido esto de que el maximato fue un periodo dócil en donde todos estaban detrás del poder absoluto de Calles. Es un periodo bien complejo, bien interesante, muy rico en un montón de cosas, y bueno, pues dará lugar a esta primera consolidación que se da a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero pendientes, Maximiliano, hay un montón. O sea, el tema de la tierra que tú mencionabas ahorita, no debemos olvidar que en los diferentes proyectos revolucionarios no es la misma idea de la tenencia de la tierra entre los diferentes caudillos, entre el norte y el sur. Hay diferencias en la concepción de la tenencia de la tierra. El tema de las luchas obreras, que es muy importante. Y sigue actualmente, lo estamos viendo en la Cámara de Diputados, ¿no? Sigue actualmente en la Cámara de Diputados. Por decir un movimiento de tantos que todavía se siguen generando. Por supuesto. La crisis social y la enorme disparidad entre los ingresos de quien más tienen y menos tienen es un tema que sigue sin resolverse, ¿no? O sea, por supuesto que el país es bien diferente. Sería irresponsable decir que México es el mismo en el 2019 que en 1919, ¿no? Es un país diferente en casi todos. Sin embargo, estos temas centrales siguen sin resolverse. El tema de la educación, a pesar de tantos avances que ha habido, sigue en la palestra como uno de los grandes temas de, pues apenas ayer lo escuchaba, ¿no? Seguimos con todos estos temas. Sexenios van, sexenios vienen y tenemos reformas educativas cada sexenio, ¿no? Parece que lo que nos falta es continuidad en las reformas educativas, las reformas sociales que ahora este gobierno está buscando atacar de manera muy decidida, pues son fundamentales, pero pues sí tenemos a la hora que leemos los grandes temas, y si nos acordamos de ese texto, los grandes problemas nacionales, ¿no? de Molina Enríquez, bueno, pues hay un montón de cosas que siguen presentes y otras que se añaden, ¿no? Totalmente. Hace un gran análisis el doctor Olmedo, porque de alguna manera, más allá de conmemorar cada año, en este caso el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, habría que revisar las reformas, habría que revisar los pendientes, llevarlos a cabo no solamente conmemorando o celebrando, sino saber qué es lo que falta para que verdaderamente un movimiento tan importante sí genere un cambio, una revolución, que es lo que de alguna manera significa un sinónimo de esa palabra. Ahora, ¿están de acuerdo con lo que se ha expresado? Sobre todo porque de alguna manera tenemos en los libros de texto, por diferentes historias de personas, historiadores, doctores, maestros, aspectos distintos de la Revolución Mexicana, de los caudillos, de los personajes importantes, de lo que faltó, de lo que todavía sigue pendiente, pero
justamente esta mesa de análisis, pero también de debate, sirve para que en los argumentos podamos encontrar cuál podría ser verdaderamente la causa del, si se le puede decir así, del detenimiento de un país, de que sigamos siendo un país emergente después de más de 109 años, ¿no? Maestro Aguirre. Es importante en este debate el decir por qué estamos festejando el 20 de noviembre. ¿Y qué es lo que festejamos? Exactamente. Claro. Hay que recordar que después de las elecciones controvertidas de 1910, en la cual no hay condiciones de equidad, Francisco I. Madero es apresado en San Luis Potosí en ese entonces, en junio de 1910, y puede huir, se siente amenazado de su vida, y vemos un triunfo avasallador de Porfirio Díaz que no coincidía realmente con el sentir nacional. Madero hace el plan de San Luis y llama a la insurrección, curiosamente el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, en domingo, lo cual se esparce en todo el país. Para hacer una guerra civil creo que Madero fue un caso único en el mundo, porque fija lugar, fecha y hora del estallido. Pero parece que los estallidos no se dieron sincronizadamente al mismo tiempo. O sea, hubo una... Algunos adelantados, como la batalla de Cuchillo Grande, que se dio el 12 de noviembre en Chihuahua, de tropas orozquitas. Bien lo decía la maestra Noemí, el movimiento de los hermanos Cerdán en Puebla se da el 18. Y Madero, inclusive el día 20, no hace algún movimiento armado. Se tiene que regresar incluso a Estados Unidos, porque pues no, como él esperaba su visión influida por sus creencias espiritistas, él esperaba que todo el país se levantara como un solo hombre y que con las armas que le había prometido Catarino Benavides pudiera hacer el levantamiento. Aquí el levantamiento masivo y además coordinado, ¿no? Como se tenía planeado en un principio. Aquí, Max, creo que es un punto importante que sigue siendo un pendiente desde la época de la Revolución actualmente. Madero, como otros revolucionarios, Pancho Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, recibía armas ilegales desde Estados Unidos. Y esas armas ocasionaron una matanza. En 1910 teníamos alrededor de 15 millones de habitantes y para 1921, en 1920 no hay censo todavía por las condiciones revolucionarias. El número había bajado sensiblemente a arriba de 14 millones. Pero estamos hablando prácticamente, se dice que entre 1 millón, un poco menos de 1 millón, que es una cifra alarmante de alguna manera para este periodo de tiempo tan corto. Exactamente. ¿No? Y muchas de esas muertes provinieron de las armas que entraron ilegalmente a Estados Unidos, tal como hoy sucede. Y como sucede actualmente, exactamente. Y por ejemplo, batallas, no vamos a poner las más sangrientas, pero tal vez la de Ciudad Juárez, la de Torreón, estamos hablando de alrededor de 3,000 muertos en combate, que son los números que tenemos actualmente de funciones por homicidios en diferentes causas mensualmente en nuestro país. Ese es el contrabando de armas desde la época de la Revolución hasta nuestros días, prácticamente desde los Estados Unidos, ha sido un gran problema que no hemos resuelto. A ver, déjenme hacer un análisis sobre todo en estas teorías de conspiración que me parecen importantes, porque antes de la Revolución Mexicana, el tránsito y el tráfico de armas ilegalmente de los Estados Unidos a México era igual, el número era igual, o era mucho mejor, o no existía. Sí existía, mismo Madero podía moverse. Pero me refiero, ¿qué número? Lo pregunto porque a partir de aquí quiero hacer una pregunta que tendría que ver precisamente con el estallido y además con un movimiento tan importante. Sí existía el tránsito de armas de manera ilegal, pero ¿en qué cantidad? ¿Era normal? ¿Era como ahora? México fue de los países que más armamento compró en la década de 1910 al 1920. Precisamente llegó a ser el quinto país que compró más armas alrededor de 1914 y 15. Sí, yo me refiero antes de 1910. Era menor. Desde luego había más control por parte de la policía y el ejército porfirista. Correcto. Ahora la pregunta justamente por eso es la siguiente. En ese momento en el porfiriato México era un país con grandes oportunidades de crecimiento económico, social, político. O sea, México de alguna manera se estaba convirtiendo en la potencia de América Latina en ese momento, más allá de que Porfirio Díaz estuviera en los 35 años. Había una relación bilateral sumamente sana con Francia. Se creó, se hizo la creación de los ferrocarriles, de la electricidad, etcétera. ¿No habrá sido, esto es una pregunta, como una teoría de conspiración, no habrá sido que también los Estados Unidos, viendo esta posibilidad del crecimiento de México en América Latina y contrarrestando también su parte como poderío, como el país más importante, habrá provocado un poco, también habrá generado a partir de las armas y a partir de financiar a estos grupos de Francisco y Madero, Zapata, Villa, etcétera, una revolución que a ellos
les iba a convenir a la larga, y me refiero 109 años después. ¿No podría de alguna manera este análisis ser por ahí? En esa época... Porque los Estados Unidos siguen haciendo lo mismo actualmente, ¿no? Traernos armas ilegales, sí. No, y en todo el mundo, en cualquier mundo. latitud. Cuando a ellos les conviene, Sí. cuando se tiene que hablar de del control del petróleo, de su estabilidad en el mercado financiero, siempre están involucrados en materia bélica para tomar el control. Entonces, haciendo este análisis, ¿habrá podido existir esa posibilidad? En los últimos años de Porfirio Díaz, la relación con Estados Unidos no fue tan buena como en años anteriores. Precisamente por la eso. relación con TAF fue un tanto ríspida, Ujú. pese a que es el primer encuentro entre dos presidentes de ambas naciones en Ciudad Juárez, El Paso. No fue lo más cordial. Y teníamos a un Porfirio Díaz también en esta actitud que había tenido ya un enfrentamiento verbal con Estados Unidos. Prueba de ello fue la negativa de arrendar Bahía Magdalena, a que Estados Unidos pretendía construir una base militar en 1907. Por otra parte, México le da asilo al presidente Zelaya de Nicaragua. Ujú. Y las concesiones no se las estaba dando todas a Estados Unidos. Estaban entrando capitales holandeses, españoles, británicos y franceses, lo cual generó cierto distanciamiento con Estados Unidos. Precisamente por este distanciamiento, este divorcio Así es. diplomático que existió entre Estados Unidos y México, ¿no habrá sido también una Sí. posibilidad, una estrategia de los Estados Unidos? Vamos a provocarles una guerra interna en Inclusive, México. me atrevo a decir que social, en el desfile del centenario de 1910, la delegación estadounidense no fue muy bien recibida, hubo abucheos por parte de la población, y en cambio otras delegaciones, en especial la de Japón, fue altamente vitoreada por la población mexicana. Ya había cierto desencanto con Estados Unidos, y también por la época había otras naciones latinoamericanas que venían empujando económicamente fuerte, sobre todo el caso de Brasil, Argentina y Colombia. Estados Unidos creo que sí consideró la posibilidad de que Porfirio Díaz ya no era útil a sus intereses, necesitaba renovar el poder. Había otros candidatos, Bernardo Reyes, mismo José Limantur, pero nadie se atrevía a retar a Porfirio Díaz dentro del círculo porfirista. Es por ello que quizás el apoyo de alguien decidido y que tal vez no dimensionó la situación en su momento, como Francisco I. Madero, tuvo este respaldo y este paso ilegal de armas. Sí, y yo más que... Voy con ustedes. Sí, con perdón. usted, Sí, María. adelante. Yo más que creer en esta teoría de la conspiración de desestabilizar, ¿no? Para obtener beneficios en términos de venta de armas, yo creo que hay un interés de Estados Unidos, que es un interés que en la guerra secreta de Frederick Katz en estos tomos habla totalmente del intervencionismo de Estados Unidos. Le importa una frontera segura. No olvidemos, Max, que en 1910 está cerca de 1914, ¿no? Así Está es. cerca del inicio de las guerras mundiales. Estados Unidos es esta gigantesca potencia emergente que desde la segunda mitad del siglo XIX va a rivalizar con el poder económico de los imperios europeos, ¿no? Con el poder político, y por supuesto México, como sucedió en el siglo XIX también, es un territorio geoestratégico fundamental. Entonces, cuando bien lo dice el doctor, la entrevista a Díaz-Taft, a partir de ahí la restauración de la vicepresidencia, luego la entrevista a Díaz-Krillman, cuando Díaz anuncia que se va a retirar y al final no se retira, y yo creo que en parte no se retira, que es otra de las grandes preguntas de la historia, porque esta sucesión que él buscaba entre científicos y reyistas, entre Limantur y Bernardo Reyes, no sucede, no logra suceder, se reelige para 1910 y Estados Unidos ya no lo considera ese hombre fuerte que va a controlar al país, decide apoyar a través de armas y a través del respaldo político la llegada de Madero al poder tras el interinato de León de la Barra. Entonces no es una teoría de conspiración, es bastante más real. Yo creo que es bastante más real, y después, muy pronto, va a quitarle el apoyo a Madero, ¿no? Pues no olvidemos el pacto de la embajada, ¿no? Y el papel de Lane Wilson. Totalmente, pero el análisis, si golpe, ustedes ¿no? se dan, no se hace a partir de esto, de este interés de los Estados Unidos que sigue vigente en cualquier parte del mundo, sobre seguir manteniendo esta postura del país más poderoso del mundo en cualquier sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Y este poder hegemónico también, ahorita que mencionaba lo del presidente Zelaya, también años antes, muy pocos años antes del inicio del siglo XX, es pues el tema cuando Estados Unidos aumenta su injerencia a Cuba y Puerto Rico, son dos ejemplos, ¿no? de este proceso de injerencia de Estados Unidos, o sea, su zona de seguridad de Estados Unidos la está ampliando, y por supuesto México es un territorio estratégico fundamental. Incluso si seguimos, Max, después de la caída de Madero viene el tema
de qué pasa con Victoriano Huerta y este apoyo inicial, y después le quitan el apoyo a Huerta, y luego el tema tras la Convención de Aguascalientes, pues apoyamos a los convencionistas o a los constitucionalistas. Deciden apoyar a Carranza, a pesar de que Carranza fue extraordinariamente crítico con el gobierno de Estados Unidos en un montón de eventos. Y pues solamente para cerrar que ya es más que un corolario, la intervención de 1914, ¿no? Y luego la expedición punitiva en 1916. O sea, la presencia de Estados Unidos durante la Revolución Mexicana es una presencia constante y que, bueno, no termina después de la Constitución, y en los 20 y en los 30 seguirá, y lo llevamos hasta la Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy, ¿no? Totalmente, maestra Noemí. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que el punto clave también es la injerencia en el golpe de Estado que desencadena Wilson, ¿no? Favoreciendo hacia Huerta. Entonces, yo creo que la presencia de Estados Unidos durante toda esta década de lucha armada, y como dice, y lo podemos seguir viendo con Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y en la actualidad, pues va a ser permanente, tanto no solo en las armas, sino en la presión, tanto diplomática o de las relaciones. Tenemos el caso de apoyando, en este caso a Huerta, y después quitan el apoyo, la expedición en el 14 con que llegan hacia Veracruz. Entonces yo creo que la presencia de Estados Unidos durante todo este proceso pues va a estar completamente marcada. Totalmente, ha estado marcada. Se habla muy poco acerca justamente de la injerencia que tiene Estados Unidos en la historia, de alguna manera también de América Latina, de los procesos revolucionarios de diferentes naciones, pero es indispensable tomar en cuenta eso porque sigue siendo también parte de la actualidad y de lo que todavía se mantiene de alguna manera pendiente más allá de las administraciones que están rigiendo en ese momento a la nación de los Estados Unidos. Vamos a hacer, si les parece, una pausa. Cumplimos prácticamente la media hora sumamente rápido sobre este análisis y debate. Hacemos la pausa en un minuto y regresamos para seguir platicando, analizando y desmenuzando el 109 aniversario a partir de la conmemoración del 109 aniversario de la Revolución, este movimiento que cambió el curso de nuestro país. Hacemos la pausa y volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en el Heraldo Televisión en esta mesa de análisis y debate. Estamos platicando acerca de los pendientes que dejó la Revolución Mexicana, 109 años de su conmemoración, y también las historias no contadas, los personajes que de alguna manera tampoco han sido llevados con esta justicia a los libros de texto, a las historias, también a los momentos icónicos, y que es importante rescatar. Regreso con usted, doctor Olmedo, acerca de los personajes que usted considera también importantes, indispensables dentro de este proceso y lo que representa la Revolución Mexicana para el gobierno actual. Sí, bueno, yo creo que hablaríamos en esta división de los líderes sociales y los líderes políticos, por supuesto, la figura enorme, ¿no?, de Emiliano Zapata y de Pancho Villa, con toda la mitificación que se ha hecho de ambos personajes, pero bueno, son los dos líderes sociales tradicionales de la revolución. No encabezan jamás, nunca van a tener un ejército conjunto, a pesar de los acercamientos tras la Convención de Aguascalientes y toda la correspondencia que mencionaba la maestra que van a tener a lo largo de muchos años. En realidad, pues no forman un ejército unido. Quizá el momento de mayor fuerza de ellos es en la convención, que ni siquiera participan directamente en buena parte de los acuerdos de la convención. Y por el otro lado, los otros líderes, o sea, la figura de Madero, pues este apóstol de la democracia, este apóstol que pues no consideró un montón de elementos, empezando porque iba a gobernar con el ejército de Porfirio Díaz en su mayoría, ¿no? Y porque no puede construir un acuerdo sobre el problema de la tierra, ni con los zapatistas, ni con los orozquistas, ¿no?, que son dos de los frentes principales en temas que tienen que ver con la tierra. Por el otro lado, no logra consolidar su relación con Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta figura del apóstol de la democracia es una visión que se queda pequeño ante todo lo que hay detrás de este corto pero intensísimo periodo, ¿no? Aparece pues una libertad de expresión inusitada en el país, ¿no?, que eso también le va a costar muchísimo a Madero. Aparecen personajes de los que se habla poco, como Felipe Ángeles, que es un personaje extraordinario, ¿no?, de la historia de la Revolución Mexicana, del cual se habla poco. La figura de José Vasconcelos, que va a tener mucha más fuerza en la siguiente década, cuando empieza a tomar fuerza el otro proyecto de la Revolución, Max, que es interesantísimo. O sea, la Revolución Mexicana es una revolución armada, violentísima, como lo han comentado mis colegas, pero también es una revolución cultural de una enorme riqueza. Lo que se va a generar a partir de la década de los 20, con el proyecto del nacionalismo mexicano, con la Escuela Mexicana de Pintura, con todo el proyecto no solo del muralismo, sino de la literatura, del teatro, de la poesía,
de la danza, de la arquitectura, todo este proyecto de nacionalismo mexicano que va a llenar de una enorme riqueza el imaginario cultural de México y que va a dotar a México pues de esta nueva historia oficial con el pueblo como protagonista de la historia. Y se le conoce, se le podría considerar o catalogar como el renacimiento mexicano a partir de la cultura, ¿no? Sí, por supuesto. El movimiento nacionalista es un renacimiento de México y en el arte, que no son los primeros artistas que están buscando cuál es la identidad del arte mexicano, el rostro mexicano, el paisaje mexicano, se hace desde pues, la segunda mitad del siglo XIX, pero aquí estalla con una fuerza impresionante y se convierte pues obviamente en un elemento didáctico, pedagógico, ideológico, ¿no? El tema, y además confluyen, no nos alcanzarían muchos programas, todos los personajes que van a confluir, todos los personajes desde la cultura, desde el arte, desde la política, que van a confluir en esta década de los 20, mexicanos y extranjeros, porque también llegan, pues todo el mundo menciona siempre la aparición de Frida Kahlo, pero aparece Tina Modotti, aparece un montón de personajes que van a tener, que se van a ver y se van a maravillar con esta revolución. La llegada de Sergei Eisenstein a México, ¿no? También esta influencia de la revolución rusa que ya para la segunda década, pues ya es una realidad, ¿no? Y platico mucho con mis alumnos esta mezcla cultural en México que es como socialismo guadalupano, porque éramos socialistas, pero seguía siendo una sociedad profundamente católica y profundamente guadalupana, ¿no? Todos estos y el socialismo en ese momento tan impregnado en los muralistas y en el muralismo, en el movimiento de muralismo mexicano en ese momento, ¿no? Por supuesto, sí, una fuerza espectacular que incluso, ¿no? La trayectoria de Vasconcelos y su fallido intento por ser presidente, ¿no? Después de que tiene pues enorme camino a través de la Secretaría de Educación y a través de la Rectoría de la UNAM, pero bueno, en su búsqueda por la política, pues finalmente no va a llegar a la presidencia y creo, no sé qué dirán mis colegas, que lo va a amargar mucho, ¿no? El no haber podido llegar a la presidencia de la República. Maestra Noemí. Sí, claro. Yo creo que uno de los personajes que tenemos pendiente va a ser Hermila Galindo. Sí. Y entonces, como mencionamos al inicio del programa, son 10 años o es como toda esta década de lucha de las mujeres con un protagonismo social, histórico, pero valdría la pena preguntarnos si la revolución le hizo justicia a las mujeres, porque estamos redactando, el Congreso Constituyente se reúne en el 16 para formular la Constitución. Hermila Galindo encabeza un grupo de mujeres donde exige que se le otorgue la ciudadanía a las mujeres y le es negada. Entonces, Constitución de 1917, no se le otorgan derechos a las mujeres, no se le reconoce la ciudadanía. Es uno de los pendientes tan importantes. No se le concede el voto. Claro. Entonces, Hermila Galindo se planta fuera del Congreso Constituyente exigiendo el voto. 1916 se desarrollan los 2 primeros congresos feministas en nuestro país, en Mérida, Yucatán. Yo creo que es la cuna del feminismo en México, con Salvador Alvarado, con Felipe Carrillo Puerto, con todas estas maestras como son Elvia Carrillo Puerto, Rita Cetina. Se congregan los 2 congresos feministas donde se está discutiendo el voto, donde se está discutiendo la planificación familiar, donde se están discutiendo como todos estos temas de la educación femenina, 1916. Sin embargo, cuando llega el momento de decidir, cuando llega el momento de la igualdad jurídica, es como muchas gracias por estos 10 años de lucha, muchas gracias por participar, es momento de que nosotros tomemos las decisiones. Y estamos dándonos cuenta que en 1917 se expide la Constitución y a la mujer se le va a reconocer el voto hasta 1953. Es decir, van a pasar 4 décadas. Así y además, el artículo 4 de la Constitución, donde se le da igualdad de derechos a hombres y mujeres, se va a reformar hasta 1974. Estábamos todavía empleando 6 décadas más. Entonces, yo creo que uno de los pendientes que se generan en la revolución es participan las mujeres, pero al momento de incorporarlas en la cuestión legal, jurídica, en derechos y en obligaciones, es relegada y van a seguir unas décadas de lucha para poder adquirir tanto la ciudadanía, ¿no? O sea, ¿cuántas de nuestras, por ejemplo, madres o abuelas nacen sin estos derechos políticos y sociales que todavía estamos pendientes? Y ahorita pues podríamos hablar que ya están dentro o ya estamos dentro de la Constitución, pero existe una brecha salarial de 16% entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Todas las cuestiones que hay acerca de violencia, no solamente se trata de la modificación en la Constitución. Y ahorita me gustaría mencionar, si nosotros revisamos un libro de texto, a mí me encanta cuando se aborda el tema del voto, del sufragio femenino, porque dice, se modifica la Constitución
como si fuera algo dado, como si la Constitución cambiara por sí misma. Y entonces no te hablan de Elvia Carrillo Puerto, no te hablan del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, no se habla de toda la propaganda que incluso se hace con Lázaro Cárdenas exigiendo el voto, no te hablan de Elvia Carrillo Puerto, de Castillo Ledón, o sea, de todas estas mujeres que lucharon para que las mujeres pudieran obtener la ciudadanía y el voto. O sea, parecería que nuestros derechos, tanto políticos y sociales, son dados, que yo me desperté un día siendo ciudadana y que puedo ahorita ejercer un voto. Pero no me hablan de toda la herencia y de la responsabilidad que yo tengo para ejercerlos, porque necesito conocer mis referentes históricos de decir, bueno, no es un derecho dado, es un derecho luchado y ganado, que yo creo que en el caso de estos personajes que necesitamos rescatar, pues son todas estas mujeres que lucharon por el sufragio y nuestros derechos como el divorcio, las pensiones, que también se dan dentro del proceso revolucionario. Y yo creo que otros de los personajes pendientes van a ser los maestros de la revolución. Tenemos a Otilio Montaño, autor intelectual y que redacta Plan de Ayala. Tenemos a Librado Rivera, también un autor y miembro del Partido Liberal Mexicano. Yo creo que el normalismo y el ser maestros y esta parte le da un sustento tanto ideológico a la revolución. ¿Qué va a pasar después con las misiones culturales que mencionaba el doctor? Pues va a ser todo ese proyecto educativo que se da en el post-revolucionario con José Vasconcelos. Las maestras de las misiones culturales, pues van a, cuando estamos en 1900, era el 77% analfabeto en nuestro país. Estamos en el 2000 y es el 8%. Entonces, todo el proyecto, yo creo que una de las cuentas que hay pendientes de la revolución están en la educación. O sea, la educación tanto te da la parte ideológica, te dan a tus participantes, te dan un sustento, tienen las misiones culturales, pero ahorita, en cuestiones de educación pública, yo creo que se frena en las últimas décadas. Yo creo que a partir de los 70, ya en los 80 con los gobiernos neoliberales, pues ya no tenemos una educación pública que en verdad esté cubriendo las necesidades de nuestra población. Totalmente, se ha visto que se ha frenado la educación pública, pero también la equidad de género a partir justamente de que en la Constitución no se hizo un cambio. A partir del movimiento de Ermilia Galindo, que es sumamente importante y no se le reconoce, ¿no sería congruente entonces, cómo lo ven ustedes, que a partir de la conmemoración de un año más de la Revolución Mexicana no se plantee cambiar estos aspectos de la revolución? Los movimientos feministas, de alguna manera que vemos actualmente, pues no tienen muchas veces ni pies ni cabeza, no llegan de alguna manera a una consecuencia importante, no sé cómo lo vean ustedes, pero a partir de esto que marca la maestra Noemí, que me parece muy importante, ¿no sería también importante considerar que a partir de cada 20 de noviembre sería una fecha indispensable para generar una petición sobre un cambio de la Constitución, para generar una equidad de género? Es importante. Una revolución es una gran transformación en diferentes sectores, sociales, cultural, económico, y creo que esta fecha puede ser un referente para nuevos cambios. Por ejemplo, tenemos el problema de la libertad de expresión. Y para que haya congruencia en eso, o sea, para que no solamente se conmemore, sino para que se use para generar cambios, ¿no? Exactamente. Tenemos el problema de la libertad de expresión, algo que se había visto con Porfirio Díaz, que Francisco I. Madero le da una amplia facilidad a los medios de comunicación y que inclusive jugaron en contra de su gobierno, y que ahora pues tenemos el mismo problema con 13 periodistas y comunicadores asesinados en este año y más de 130 en menos de 10 años. Por otra parte, pues algunos cambios usando otros personajes secundarios, por ejemplo, Lauro del Villar y Gustavo Gandermia, que se destacaron en la escena trágica y que pues son los referentes actuales de los valores de la lealtad y el compromiso de las Fuerzas Armadas con la sociedad. Hay que recordar que Lauro del Villar es herido y es cuando cambia el mando militar de parte de Madero hacia Victoriano Huerta, uno de los acontecimientos pues quizás inesperados y que cambió la historia de la revolución y del gobierno maderista, que estuvo muy cerca de ser un triunfo entre este aspecto, y que iba a terminar ya el periodo de Wilson como embajador y de Taft como presidente. También quisiera rememorar, bueno, ahorita ya lo comentaron con Otilio Montaño, Genovevo de la O, que fueron artífices de los cambios en el campo, en las transformaciones que surgieron con la Constitución de 1917. También es importante resaltar las figuras del legislativo, sobre todo en la 26 legislatura, el papel de don Belisario Domínguez, que habla directamente y con toda la franqueza en contra de un régimen dictatorial de Victoriano Huerta, realza la independencia del poder legislativo, y su ejemplo es secundado por otros legisladores valiosos como Eduardo Neri, mismo Serapio Rendón,
y que es un periodo trágico en México cuando desaparecen la dictadura de Victoriano Huerta, el poder legislativo. Zapata lo va a reinstalar con el constituyente de 1917 y ha sido la última interrupción histórica pues sobre este importante poder que nos representa a todas las y los mexicanos. Hay otros personajes importantes, Luis Muñoz, que redacta la Constitución o encabeza el equipo de redacción, todos los revolucionarios que con diferentes ideas participaron en la convención y que posteriormente, sobre todo obregonistas, van a meter los temas sociales que Carranza había excluido a las fuerzas zapatistas y villistas de incluirlos en la Revolución Mexicana, y tal vez personajes que pasaron sin pena ni gloria, el caso del ingeniero Ignacio Bonillas, que Carranza pues quería no dejarle el poder a los militares, quería dejárselo a los civiles. México todavía no estaba preparado y lo vemos en la historia, salvo algunas excepciones como Pascual como Pascual Ortiz Rubio, o se dio el cambio de poderes militares hasta civiles, hasta con Miguel Alemán ya en la década de los 40, 1946. Hay muchos cambios, también es importante mencionar el alto grado de generales y militares asesinados, envenenados, sobre todo del grupo Sinaloa Sonora, desde Benjamín Gil, Francisco Serrano, Arnulfo R. Gómez, por citar algunos, y que fue toda esta disputa del poder, que eran fracciones, inclusive estaban muy alejados de los clubes políticos que habían estado con anterioridad, que ahorita ya comentamos un poco y que permitieron la candidatura de Francisco I. Madero, y que pues los partidos políticos llegan a existir hasta en nuestro país hasta la década de los 30. ¿Sabes qué es muy importante ahorita con lo que mencionan ellos dos? Que también estamos acostumbrados a hacer una historia, además de una historia oficial que cambia cada sexenio o cada cambio de partido político en el poder, también estamos acostumbrados a hacer una historia basado en estos personajes como los enormes iluminados, ¿no? Que gracias a ellos se generaron todos los cambios sociales. Y por supuesto que son personajes importantes, pero como lo decían ellos, atrás de ellos hay centenares de miles de hombres y mujeres todos los días haciendo cosas para que sucedieran todos estos cambios en la Revolución Mexicana. Entonces, si empezáramos a entender mucho más los procesos y dejáramos un poco de magnificar la idea de estos personajes iluminados, ¿no? Ahorita que comentaba la maestra, sí, cómo se lee el tema del voto a la mujer, como que un día el iluminado Ruiz Cortines decidió, ¿no? Que era el momento justo, así como esta idea de los patriarcas, ¿no? Que de repente conceden y no se habla de todas las luchas que hay detrás, ¿no? Para que se lleguen estos momentos. O sea, entendiendo esas historias no contadas que son indispensables. Y entender la historia por procesos, que tuvimos diferentes revoluciones y que hay que dividirlo siempre en lo social, en lo político, en lo económico, en lo internacional y luego volverlo a relacionar porque todo tiene que ver, ¿no? Y todas tienen una coyuntura que van a lo mismo, a la misma petición, una mejor calidad de vida, una posibilidad de que un país se pueda convertir de un país emergente en un país desarrollado, por lo menos en vías claras para que se desarrolle, Así es, ¿no? y seguimos pensando cada 6 años que el ejercicio de nuestra democracia, la persona que gane como presidente de la República es otra vez este iluminado que va a ser capaz de cambiar todas las derivas que hay en este país, ¿no? Claro, a ver, las historias las conocemos, muchas veces se olvidan desafortunadamente, pero si traspasamos también, porque es importante de alguna manera generar esta idea de que la historia nos tiene que servir para algo, no solamente precisamente para contar historias, sino nos tiene que servir para generar una conciencia, pero que a partir de esas herramientas podamos hacer algo. Y lo transito a la parte actual porque vemos que en Venezuela, en Bolivia, en Chile, en Hong Kong, en otra parte del mundo, en Francia con los chalecos amarillos, los movimientos sociales de gente que pide mejores condiciones están muy cerca casi de generar un proceso o el inicio de una posible revolución. O sea, estoy haciendo una utopía porque son movimientos que hace mucho no se veían y que no se comparan con esa voracidad o con esa violencia con la que la Revolución Mexicana u otras revoluciones se han manifestado. Pero ¿no sería un momento también importante para que a partir de todo esto que vemos en el mundo se pueda considerar, no de manera violenta, una revolución intelectual, una revolución cultural, una revolución económica, una revolución en cualquier
eje que es importante para el desarrollo de un país actualmente, viendo lo que sucede en diferentes latitudes. ¿Qué opinan al respecto, maestro Aguirre? Me pongo a pensar un poco un caso de historia reciente, que son las revoluciones islámicas, que al principio de esta década, en un momento que nadie lo hubiera imaginado, tenemos estallidos sociales en Túnez, Egipto, Libia, Líbano, Siria, y que inclusive va más allá de lo que se había esperado en algún momento, ¿no? Y son movimientos tan violentos como se podrían considerar una revolución, por eso lo toco. Caen grandes dictadores como Gaddafi en Libia, Mubarak en Egipto, personas que ya tenían más de 30 años en el poder. Y que Saddam Hussein, por no decir otro, ¿no? Sí, fue la primavera árabe. Actualmente en América Latina pues también tenemos este cambio. Mucho es quizás la demanda de la calidad de la democracia a la cual quieren aspirar las poblaciones. El esperar tal vez mejores condiciones de vida, menos desigualdad. Es que ese es digamos que de alguna manera la primicia más importante de una revolución, ¿no? Exacto. En México una de las grandes demandas de la revolución, y que tal vez es también uno de los grandes pendientes, la justicia social. Todavía existe una gran desigualdad, todavía no tenemos las condiciones para el desarrollo de todas las personas que viven y dan la vida por México, que día a día tienen que trabajar y asistir a la escuela. Entre ellos los militares, los cuerpos de seguridad, que son a quien de alguna manera y muchas veces, sobre todo dadas los últimos acontecimientos como el de Culiacán, Sinaloa, no se les reconoce tan de fondo cuando son los que arriesgan la vida, ¿no? Son servidores públicos comprometidos que no dudan en algún momento ir a rescatar a personas que padecen algún problema como secuestro o están en medio de una confrontación o de una desgracia natural, ¿no? O sea, en una situación también de... Y que ahí todavía tenemos problemas de derechos laborales que se pueden mejorar. Tal vez, a diferencia de otros conflictos armados, una revolución también puede ser un cambio acelerado, vía pacífico, y la cual puede generar resultados tangibles para el beneficio social. ¿Qué es a lo que me refiero? ¿Una revolución de un tipo distinto que no sea una revolución bélica, maestra? Sí, yo creo que cuando te reconoces como sujeto histórico es cuando existe esa posibilidad de la acción, porque muchas veces, como decía el doctor, los ves tan ajenos, ¿no? Como aquel ser iluminado del que yo no me puedo parecer porque no tengo nada en común, y entonces creo que yo no tengo esas habilidades o capacidades de liderar un ejército, convocar a una revolución y ejercer. ¿Por qué? Porque no te dicen aspectos de vida cotidiana, tan humanos, tan cercanos a ti, con el que te puedas identificar. Y yo creo que lo que está pasando con las revoluciones que con lo que puede ser las revoluciones que están dando en América es que te ves identificado. Cuando te dicen que puedes hacer algo, cuando te cuentan, por ejemplo, que en la independencia de nuestro país, en México, hace 200 años, teníamos capitanas, nombradas capitanas por la Suprema Junta de Zitácuaro, como el caso de Manuela Molina, cuando hace 100 años había mujeres comandando a 1.500 hombres con tropa, con reconocimiento de sus generales. Entonces dices, bueno, yo puedo ejercer una acción, yo puedo organizarme, yo puedo hacer una demanda, yo puedo solicitar un derecho, yo puedo exigir, yo puedo liderar. Entonces yo creo que lo que está pasando es que necesitas verte en el espacio público. O sea, no nada más va a ser aquel prócer en el que tú no te pareces en nada, en el que está iluminado, pero cuando empiezas a tener una historia donde te reconoces como sujeto histórico, capaz de poder ejercer y manipular tu futuro, tu realidad, pues yo creo que esa es la utilidad y lo que necesitamos en la historia, que te reconozcas como un sujeto histórico pero en acción, no como alguien que te toca vivir un proceso histórico. Totalmente, de acuerdo. Sí, no alcanza muy rápido, no alcanza la democracia partidista en estos tiempos. Totalmente, ¿no? totalmente. O sea, finalmente si vemos hace 200, hace 100 y ahora gran parte de los movimientos de equidad y género, democratización, de búsqueda de desaparecidos, temas ambientales, todos los temas relacionados con derechos de igualdad, con derechos de personas con preferencias sexuales diferentes, todo eso está encabezado por la sociedad civil, ¿no? Está encabezado por la sociedad civil y es importante la sociedad civil, no la sociedad civil contra el Estado, la sociedad civil con el Estado, con el gobierno trabajando. Es la única forma en que los cambios son perdurables y se operan, reconociendo estos sujetos históricos y permitiendo que estos sujetos históricos actúen y generen cambios y valorando desde el gobierno y desde el Estado estos movimientos de la sociedad civil organizada, sin ponerle etiquetas. Son ciudadanos organizados en sociedad civil buscando cambios y eso es
fundamental en los procesos de transformación, mucho más en el siglo XXI. Nos la pasamos hablando maravillas de qué pasa. Cada vez que hay un terremoto, como la sociedad se organiza, ¿no? Así por es. sí misma. Nos Pero unimos como nunca, claro. Y tenemos la posibilidad de hacerlo todos los días y se hace todos los días. Pero todo o mucho de esto se pierde en esta idea de dónde encontrar pues estos personajes fundamentales que son los que rigen los destinos de la nación, y no es así, es la sociedad junta, organizada, la que lo rige, ¿no? Totalmente, y ante una carencia de líderes de la oposición, de líderes sindicales, de líderes en cualquier ámbito, creo que la sociedad es la que tiene que ocupar ese momento, histórico, para generar un liderazgo, y como bien lo dice, doctor, no contra el Estado, ¿no? Con el Estado. Es una revolución intelectual, es una revolución que se puede considerar como una revolución de la mano para mejorar las condiciones de nuestro país. Ahora, a partir de todo esto que se ha analizado, que una hora me parece que queda corta, ¿cuáles consideran que son las conclusiones, un minuto para cada uno, sobre lo que se tiene que hacer a partir, no de cada año que se conmemora una revolución, sino lo que tenemos que hacer como sociedad y como movimientos sociales revolucionarios de cualquier ámbito? Empiezo con usted, maestro. El tema de la constitución política, continuando un poco el papel de la sociedad civil. En Chile vemos ahorita que es la sociedad la que está impulsando una posible nueva constitución junto con el presidente Piñera. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos es una constitución flexible, ya ha tenido más de 700 reformas, y quizás parte del trabajo como sociedad es que nuestros valores, nuestros anhelos y sobre todo nuestra unidad como país se reflejen en el respeto a la Carta Magna y en posibles iniciativas que como ciudadanos con el 0.13% del padrón se pueden impulsar y generar leyes más justas y que ayuden a transformar a nuestro México. Correcto, maestra Noemí. Yo creo que en cuanto a leyes estamos cubiertos. El asunto es la ejerción de esa ley. Entonces yo creo que... Cubiertos dentro del papel. Sí, exacto. Entonces tenemos leyes, pero en educación, por ejemplo, pero la desigualdad regional muchas veces implica que las condiciones en las que tú naces no te lleguen, puedas acceder a cumplir o aplicar las leyes que te cubren de educación, ¿no? Claro, entonces, claro. Las leyes, por ejemplo, en cuanto a violencia de género, tenemos las leyes. El problema es que no se les está dando un cumplimiento, una evaluación y un seguimiento. Entonces yo creo que el balance y lo necesario es que esa ley, que fue una de las primeras constituciones con derechos sociales, la que tuvimos aquí en México de 1917, pues se cumpla, se conozca, se cumpla y además se le haga una evaluación de su cumplimiento, se ejerza. Totalmente. ¿A partir, por ejemplo, de qué ámbitos? ¿Social, económico, político, de educación? En cuanto a sector salud, ¿cuáles considera, maestra, que sean o que tendrían que ser los más reafirmados, los más importantes? Los sociales, desde derechos laborales, que yo creo que se están perdiendo en la actualidad con todas estas contrataciones fantasmas, los derechos de seguridad social, que yo creo que también son una necesidad, y los derechos educativos, que antes la educación te permitía esta movilidad social. Ahorita ya no podemos hablar de movilidad social, ¿no? La meritocracia es prácticamente lo que se está. Sí. Totalmente, doctor Olmedo. Yo diría Estado de Derecho y justicia social, o sea, un país donde se ejerza. ¿Se ha perdido el Estado de Derecho? El Estado de Derecho, sí, el Estado de Derecho como concepto, como constructo, por supuesto que está en todas las leyes, está en todos los discursos, pero en el sentido del ciudadano, que sienta la seguridad para poder trabajar, para poder que sus hijos salgan a la calle, que puedas tener ante un proceso judicial la seguridad de lo que va a privar son las leyes, ¿no? y la justicia. Ese es uno de los elementos que más tenemos que reforzar. Por supuesto, el tema de la justicia social, con el número, con los millones de pobres que tenemos en el país, más allá de si nos ponemos de acuerdo en las cifras o no, estamos hablando de más de 50 millones de mexicanos que no pueden cumplir con sus necesidades básicas, alimentarias, de educación, y si no logramos eso, y si no avanzamos en Estado de Derecho, vamos a seguir entrampados en las mismas discusiones, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes hacen una cosa, quiénes no la hacen. Yo creo que el camino pero yo creo que los dos ejes, y que están planteados en este gobierno, pero han estado planteados también en este gobierno, ¿no? Estado de Derecho y justicia social. Totalmente, y que eso me lleva a una reflexión. No se trata de decir quiénes son fifís, quiénes son chairos, poniéndolo en la actualidad, sino unirnos todos precisamente para
exigir movimientos y además condiciones mejores para nosotros como mexicanos y como seres humanos en el Estado de Derecho, como bien lo dice el doctor, en la justicia social, en la educación y muchísimos otros ámbitos que tendríamos que tomar en cuenta, que más allá de conmemorar un aniversario más de la revolución, sí generar dentro de cada una de nuestras trincheras una revolución intelectual, una revolución individual, una revolución social, sí, de una manera pacífica e inteligente siempre, pero para generar cambios en un país que, pues, desde toda la vida, desde que nosotros nacemos, ha estado en un estado de emergencia. Somos un país emergente, somos un país en vías de desarrollo y que si no hacemos estos cambios vamos a seguir todavía en estas situaciones durante mucho tiempo. Maestro Aguirre, muchísimas gracias por su presencia. Doctor Aguirre, perdón, maestra Noemí, muchísimas gracias. Doctor Olmedo, muchísimas gracias a ustedes por su presencia, por todos sus conocimientos y por siempre ampliar la historia de México en este canal. Muchísimas gracias a ustedes también. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Soy Maximiliano Espejel. Que pase muy buena noche. Hasta la próxima.